En este video vamos a hablar de la sana doctrina. La sana doctrina, ¿qué es? Son las enseñanzas, la guía correcta que Jesús nos dio. Las verdaderas intenciones de Jesús, el verdadero mensaje del Evangelio, sin malinterpretaciones, sino tal cual como es, la verdad. Donde no se encuentra la sana doctrina, en lugares donde predican prosperidad. Si tú vas a un templo donde se predica la palabra de Dios, pero como que hay más de prosperidad que el mensaje del Evangelio. ¿A qué me refiero? Que en esos lugares te dicen: ora a Dios y Él te hará el carro de tus sueños. Ora a Dios y te hará una gran casa. Porque todos los que son hijos de Dios tendremos abundancia. Sana doctrina no es. Porque ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es guiar a las personas al arrepentimiento de sus pecados. ¿Por qué? Porque haciendo esto tendrá un acto de humildad de reconocer su posición. Somos pecadores. Hemos pecado delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, debemos tener la humildad de reconocer esa posición. ¿Qué quiere Dios de nosotros entonces? Que reconozcamos eso y nos arrepintamos. ¿Para qué? Para volver a sus brazos de amor, para volver a ser esos hijos que le honran, que lo aman, que le obedecen. Y es que la voluntad de Dios no es mala, de hecho nos guía a la vida eterna. Son más sabios los caminos de Dios que los de un simple ser humano. El ser humano solo anda pensando en vanidades, en cosas pasajeras, en cosas que son de este mundo. Pero Dios piensa en algo mejor, en tu vida eterna. Porque tarde o temprano este cuerpo al polvo irá. Pero ¿qué sigue después? Dios te está ofreciendo la oportunidad de pasar una eternidad con Él. Pero si tú decides pasar una eternidad con los hijos desobedientes, tú mismo estarás guiándote al castigo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que nos hemos alejado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Te arrepientes de tus pecados. Un verdadero arrepentimiento, con ese remordimiento, sabiendo que tú no quieres volver a cometer nada de eso. No quieres volver a esos caminos que te alejan de Dios. Un verdadero arrepentimiento es cuando tú decides no volver a cometer ello. Porque es fácil decir perdón de palabra, pero tus hechos, ¿qué demuestran? ¿Volverás a cometerlo? ¿Y volverás a cometerlo? ¿Volverás a desobedecer a Dios? Un verdadero arrepentimiento es querer cambiar tu vida y seguir la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Es lo que Jesús quiere que se predique a todas las naciones, a toda criatura. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Empiecen a caminar en el camino de la santidad, el camino que te guía a la vida eterna. Así que si vas a un lugar donde predican prosperidad, que te irá muy bien, que ganarás en abundancia y demás cosas, eso no es la sana doctrina. No es el mensaje del Evangelio. Si te predican que debes orar a otras entidades que no sea a Dios, no hay sana doctrina ahí. Porque verdad es esta, y dice la palabra del Señor, que solo hay un mediador para con Dios y los hombres. Es Jesús. Jesucristo es el único mediador. Cuando oramos, el que intercede por nosotros es Jesús, para que esa oración llegue a los oídos de Dios. Jesús abrió puertas para que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Y si te enseñan que debes ser bautizado por varios nombres, por varias entidades, no es así. Dice la palabra de Dios que solo en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Porque fue Jesús el que cometió el sacrificio. Fue Jesús quien nos abrió camino a la vida eterna. Nos abrió puertas. Cuando Jesús dejó sus discípulos, podrán ver que todos los discípulos, todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, nunca en otras denominaciones. Cuando te arrepientes de tus pecados, aceptas a Dios en tu corazón, te bautizas en el nombre de Jesucristo, estarás aceptando el Espíritu Santo de Dios. Dios deja morar en ti su Espíritu. ¿Para qué? Para que te empiece a transformar y a cambiar tu modo de vivir, para que ya no estés en las cosas del mundo, sino en un camino de santidad que te guía a la vida eterna y no a la muerte espiritual. Así que ten cuidado donde te congregas, si en un lugar donde predican doctrina errada o donde predican la sana doctrina.
Es por eso que hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso hay que orar a Dios para que te brinde ese discernimiento, ese entendimiento para comprender su palabra. Porque para las cosas de Dios se necesita el respaldo de Dios. Así que una vez conozcas la verdad, podrás distinguir en qué lugares se predica la sana doctrina y en qué lugares no. Así que ten mucho cuidado. Para los que son nuevos, yo les recomiendo leer el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Testamento. ¿Por qué desde ahí? La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo les recomiendo que comiencen desde el Nuevo Testamento para que empiecen a conocer qué fue lo que Dios hizo por ti, cuál fue el sacrificio de Jesús y cuál es la voluntad del Señor. Porque si vemos el Antiguo Testamento, habían cosas que en el Nuevo fueron cambiadas por el mismo Jesús, por el mismo Dios. Por ejemplo, les voy a contar una de ellas. Y es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue dicho que el que adulteraba estaba pecando. Pero Jesús cambió eso y dijo, es cierto, está adulterando, pero ahora solo basta con que codicies a una mujer y ya estás pecando. O sea que ya no va en la simple acción de ir y cometer el pecado, sino en tu sentir, en tu intención. Ya es suficiente con tu intención para demostrar si estás pecando o no. Porque el simple hecho de codiciar a una mujer, ahí ya estás pecando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Jesús busca algo más profundo en nosotros, un cambio total, que no simplemente sigamos unas leyes y ya, sino que verdaderamente deseamos cambiar desde el fondo de nuestro ser. ¿Y cómo? Aceptando a Jesús en nuestras vidas, su voluntad, la voluntad de Dios. Así que te recomiendo leer el Nuevo Testamento y conoce la obra que Dios hizo por ti. Conoce la voluntad de Dios. Así que tengan cuidado con lo que escuchan. ¿Es sana doctrina o es doctrina errada? Estudien las Escrituras, orando a Dios para que les brinde entendimiento y permanezcan en su voluntad, porque una gran meta nos espera. Dios los bendiga.